En el video de hoy vamos a ver ambiente. Ya vimos que el objetivo de la climatización es el confort ambiental y dijimos que vamos a usar como materia prima el aire natural. Lo vamos a someter a un proceso llamado de acondicionamiento con el propósito de obtener un producto final que llamamos aire corrector. Bien, ese aire natural se va a someter a un acondicionamiento y nos va a dar como resultado un aire corrector. Dijimos que el aire natural es un aire con humedad, cuyas propiedades físicas ya las conocemos. Sabemos que esas propiedades físicas están representadas en un ábaco psicométrico y hemos visto las variaciones psicométricas básicas para un aire eh, llamado aire natural o aire húmedo. Ahora bien, para el acondicionamiento vamos a tener la posibilidad de manejar diferentes circuitos. Esos circuitos van a requerir cambios de propiedades referidas a las propiedades físicas que hemos hablado del aire natural, con el propósito de transformarlo en un aire corrector. Quiere decir que el manejo que vamos a hacer del proceso de acondicionamiento va a ser función de las propiedades físicas del aire natural y de las propiedades físicas que requiera el aire corrector. Estos cambios de propiedades lo vamos a hacer en una máquina de aire acondicionado. Esa máquina entonces es la que va a proveer ese aire acondicionado con calidad de aire corrector a los ambientes que lo requieran. De ese ambiente, ya hemos hablado, vamos a retirar aire viciado para reponer aire corrector de manera tal de sostener dentro del ambiente en todo momento condiciones de confort. Veamos los circuitos posibles que podemos llegar a manejar en sistemas de aire acondicionado. El circuito más básico es el circuito abierto. Representamos el ambiente como un rectángulo acá, el equipo de manejo de producción de aire acondicionado, otro rectángulo. Acá representamos el ingreso de aire natural, la materia prima, lo sometemos a un proceso y ese caudal de aire corrector lo vamos a disponer en el ambiente. Y del ambiente, todo el aire viciado lo vamos a retirar. El circuito es abierto porque el aire que retiramos del ambiente no vuelve a formar parte del aire que va a tratar el equipo. Ingreso de aire natural. En las tuberías se maneja de impulsión aire corrector y en las tuberías de salida estaría el aire viciado. Otro circuito posible es el circuito cerrado, donde todo el aire viciado que se retira del interior del ambiente es tratado por el equipo, transformado en aire corrector y vuelto al ambiente. Otra opción es un circuito con premezcla, donde tomamos del exterior aire natural, sacamos del ambiente aire viciado y una parte la recirculamos para mezclarlo con el aire natural y a esa mezcla de aire, que acá como se produce antes del ingreso del equipo, se denomina premezcla, esa mezcla entre aire viciado proveniente del ambiente y aire natural del exterior, es tratada por el equipo para convertirlo en aire corrector. Y ese aire corrector es el que vamos a entregar al ambiente. Y una última opción es hacer un circuito con post-mezcla. Premezcla era porque la mezcla se producía antes de ingresar al equipo.
Vamos a ver que ahora el de post mezcla es porque la mezcla se produce a la salida del equipo. En este caso, tomaremos aire natural del exterior. El equipo va a tratar ese aire natural y va a generar lo que llamamos un aire tratado. Ese aire tratado es el que se va a mezclar con aire viciado, retirado del ambiente, y a esa nueva mezcla nos va a dar como resultante el aire corrector, que es el que va a el que vamos a entregar al ambiente. Entonces, estos son los 4 circuitos posibles que se pueden conseguir en una máquina de aire acondicionado, en un sistema de aire acondicionado. El valor del caudal que vamos a manejar tiene que ser mayor o igual que el caudal que se necesite como renovación para mantener los niveles de CO2 en su valor máximo. Este valor hemos hablado cuando hablamos de ventilación, en el tema de ventilación, y sabemos que donde hay ambientes habitables no se debe sobrepasar un máximo de CO2. Y así es como determinábamos un valor de caudal mínimo de renovación para que no se sobrepasen esos valores. Acá vamos a agregar además que tiene que ser mayor o igual que un valor de caudal que garantice que no haya olores en el ambiente. Suele tomarse entre 0,14 a 0,20 metros cúbicos por minuto por persona. Entonces hay que hacer este cálculo y garantizar que el caudal que lleguemos a ingresar en el ambiente sea superior a esos valores que serían valores para garantizar ventilación por CO2 y por olores del aire ambiente. Por supuesto, también tenemos que analizar el de las temperaturas y tomar el mayor para que satisfaga las condiciones de aire acondicionado. Veamos cómo sería en una situación de verano el manejo del aire en el ábaco ciclométrico. Le llamamos 1 en el gráfico al aire exterior, un aire que esté por acá, supongamos, un aire caliente con alto contenido de humedad. Le llamamos 2 al aire interior, este es el aire que tiene condiciones de confort. Le llamamos 3 al aire cuyas condiciones serían la del aire de confort cuando se le aplica, por ejemplo, una ganancia de calor, situación de verano estábamos analizando, y si no aplicamos un sistema de aire acondicionado, este aire 2 tendería a transformarse en este aire 3, un aire de mayor temperatura y de mayor contenido de humedad, producto del incremento de la entalpía producido por la ganancia de calor. La ubicación de este aire 3 era sobre una recta de acción que la podíamos determinar en función del coeficiente de calor sensible, producto de la ganancia de calor de ese ambiente. Entonces, el aire 3 sería un aire en una situación sin acondicionamiento, que obviamente no es lo que queremos llegar. A los efectos de que, por efecto de esa ganancia de calor, no se pierda la situación de confort con el aire desplazándose hacia 3, vamos a introducir un aire corrector que va a estar sobre la misma recta de acción que hemos determinado con la ayuda del coeficiente de calor sensible, pero por supuesto del lado opuesto. Si tiende a irse hacia arriba a la derecha, introduciremos un aire que esté sobre la misma recta, pero abajo a la izquierda. La idea es que se compensen esa desestabilización que se produce de las propiedades físicas, de manera tal que la introducción de este aire corrector en el ambiente conserve siempre las condiciones del aire en este punto. Para eso, por supuesto, hay que ingresar un aire corrector y hay que retirar aire viciado del ambiente, como lo habíamos visto en los esquemas de los circuitos anteriores. Este aire corrector
sobre esta recta, si la prolongamos en 2, hay infinitos aires correctores. Por una cuestión de simplicidad de manejo del aire en las máquinas, generalmente se utiliza como aire corrector uno que esté sobre la horizontal correspondiente a la temperatura de rocío del aire corrector. De manera que con un proceso muy simple podamos tomar el aire natural del exterior, transformarlo en, en esta situación intermedia y luego con un proceso de calentamiento ponerlo en condiciones de aire corrector. Ya lo vamos a ver con un poquito más de detalle. La idea es presentar en un ábaco psicométrico cómo se representa gráficamente el manejo del aire con el circuito abierto. Veamos cómo es el esquema o las partes componentes de una máquina de aire acondicionado. Van a escuchar hablar en la calle de las UMA, unidades manejadoras de aire. Acá lo que tenemos es una representación esquemática de una unidad manejadora de aires. Obviamente se complementa con una serie de equipos que ya vamos a ir viendo. Esto es un esquema básico para explicar cómo se maneja el proceso del cambio de propiedades físicas de un aire. Pero requiere de elementos complementarios que ya lo vamos a ir comentando. Este conducto que está acá representaría la tubería que trae aire viciado del local, que ha retirado el aire viciado. Ese aire viciado tiene la posibilidad de ingresar a la UMA, a la unidad manejadora. Esta es una en particular, ya vamos a ver por qué es en particular, no es muy común este tipo de máquina, que es la más completa en realidad. Ese aire viciado tiene la posibilidad de, a través de unas persianas o ventanas, también llamadas dampers, se lo puede retirar del circuito y eliminárselo al exterior. Y tiene también la posibilidad, con el manejo de otras compuertas, persianas también se las llama, se utiliza mucho la palabra dampers para aludir a ellas, también puede ser incorporado a una cámara de premezcla, como habíamos visto en el circuito de premezcla. O puede ser desviado por otro sistema de dampers a través de un bypass para generar una postmezcla. No todos los equipos poseen, por ejemplo, este bypass. Generalmente tienen la posibilidad de retiro del aire exterior y de la posibilidad de hacer, que esto sirve para hacer circuitos abiertos, para hacer circuitos con premezcla, y si cerramos totalmente el de salida al exterior, se pueden hacer circuitos cerrados. Este nos permite el de la postmezcla, que no todos los equipos lo poseen. Por acá tenemos el ingreso del aire natural, también a través de un damper, a través de unas rejillas que son en general de accionamiento mecánico, son de regulación y de accionamiento mecánico. Ese aire natural que ingresa, la posibilidad de que ingrese aire viciado a la máquina, es tratado en la unidad manejadora e impulsado con un ventilador a través de unas cañerías de impulsión hacia el ambiente ya de aire corrector. Veamos qué más tenemos acá. El aire natural que ingresa a la máquina se va a pasar por un sistema de filtrado para eliminar impurezas. En el caso de que la trabaje con un sistema de premezcla, se combinará con aire viciado y va a requerir una segunda línea de filtros a los efectos de retirar las impurezas ahora provenientes del interior del ambiente, y luego va a pasar a una zona donde le cambiamos las propiedades físicas. Acá está representado como un serpentín que puede producir enfriamiento o calentamiento del aire.
Algunas máquinas, en vez de este serpentín, tienen un rociador o un pulverizador. Este nos va a permitir hacer una humectación por agregado de vapor de agua en forma de rocío o de aspersión, y el vapor de agua incorporado puede ser de baja temperatura o de alta temperatura, lo que permite hacer un enfriamiento o calentamiento del aire. Entonces, este elemento, el pulverizador, genera incrementos de humedad con enfriamientos o calentamiento. Este serpentín solamente genera enfriamiento o calentamiento. Ya hemos visto también que por enfriamiento se puede hacer deshumectación. Luego están equipados los que tienen rociadores de un retén de gotas, porque si quedan algunas gotas suspendidas en el aire, para que no lleguen al ambiente con microgotas suspendidas en el aire, se hace un retén y va a una bandeja colectora con un eliminador de gotas de condensación. Y poseen además una segunda línea de serpentín donde se puede enfriar o calentar nuevamente el aire para poder generar cambio de propiedades físicas. La mayoría de los equipos en general tienen el serpentín primario y el serpentín secundario. Muy pocos equipos tienen la posibilidad del pulverizador. Y luego hay una cámara final que se llama cámara de post-mezcla. Aquí habíamos visto la cámara de premezcla para trabajar con circuitos de premezcla. Y esta tiene una cámara final que le llamamos de post-mezcla para trabajar en situación de post-mezcla, es decir, cuando el aire viciado tiene muy buenas condiciones, no necesita ser refiltrado y puede bypassear a la máquina y llegar a la cámara final donde se mezcla con aire tratado, generar en la mezcla aire corrector que luego el ventilador lo va a impulsar hacia el ambiente. Entonces esto es una unidad manejadora de aire o una UMA. Obviamente, para que este serpentín circule agua caliente o fría, necesita calderas, necesita enfriadores, lo mismo el serpentín secundario. Y en el caso de los pulverizadores, también necesitamos todo un sistema que sea capaz de calentar o enfriar el agua e impulsarlo, y un distribuidor de forma de rociado para que aporte humedad al aire y modifique su temperatura. Quiere decir que hay otros equipos complementarios que no están indicados acá que van a permitir el funcionamiento de estos elementos que van a cambiarle las propiedades físicas al aire que ingrese a la unidad manejadora. No olviden, porque son muy importantes, la presencia de los filtros. Veamos o analicemos entonces cómo representamos gráficamente en un abaco ciclométrico para una situación de verano en un circuito abierto el manejo del aire. Hay que determinar cuál es el caudal que vamos a necesitar en función del calor sensible, de la ganancia de calor que se ha determinado, en función del calor específico del aire, el gamma del aire, y el escalón térmico. Esta expresión ya la conocemos, es la que hemos usado inicialmente cuando hicimos la determinación de la ganancia de calor por un ingreso de una infiltración de aire, que era Q por C por gamma y por delta T. Bueno, acá la incógnita ahora es el caudal que hay que insuflar como un aire que va a ingresar desde el exterior al ambiente, de manera tal de corregir la temperatura y sostener la temperatura de confort. Este valor sale del análisis de balance térmico, el calor sensible de ganancia. Estas son constantes para el aire. El tema es el escalón térmico con el que vamos a trabajar entre el aire corrector y el aire ambiente. Delta de T' entonces va a ser la diferencia entre T2 y TC. Como en situación de verano, la temperatura de aire de confort es más alta que la temperatura del aire corrector. Es decir, insuflaremos un aire de menor temperatura que el de confort para poder compensar las ganancias de calor que se aportan
por transmisión o ingreso del aire a través de rendijas en el exterior, desde el exterior. Entonces, lo que vamos a hacer es elegir el delta T', este valor. Vamos a elegir este valor en función de la temperatura T2, que la fijamos como situación de confort, y determinar de esta manera la temperatura de aire corrector. Normalmente lo que se hace es elegir un valor de escalón térmico que no sea superior a los 8 grados. Generalmente se trabaja con 5 grados, porque diferencias de temperatura entre el aire que ingresa por las tuberías de impulsión de aire acondicionado al ambiente superiores a 8 grados provocan malestar, o sea, a las personas que están cerca de las bocas de aire acondicionado, una temperatura muy caliente en invierno o muy fría en verano que ingrese al ambiente provoca una situación de disconfort. Entonces se aconseja que ese valor de escalón térmico entre la temperatura de confort interior y la de temperatura de ingreso de aire corrector, cuando hay personas, no supere los 8 grados centígrados. Con ese criterio, supongamos que elegimos 5, tenemos una temperatura de confort en verano, supongamos de 24, quiere decir que estaremos ingresando con 19 grados. Entonces, conociendo la recta de acción sobre la cual se tendería a desplazar el aire por efecto del coeficiente de calor sensible, podemos determinar cuál va a ser la condición del aire corrector, habiendo elegido la temperatura del aire corrector y conociendo esta dirección. Entonces, este es un punto conocido. Sabemos que con la máquina de aire acondicionado, con la unidad manejadora, vamos a transformar, porque el circuito es abierto, un aire exterior lo vamos a transformar en corrector. Quiere decir que este aire 1, que es el aire exterior, queremos transformarlo en este aire C, que es el aire corrector. ¿Cómo hacemos? Sabemos que disponemos en el equipo de serpentines de calentamiento y enfriamiento. Entonces, si yo quiero llegar a este punto, en algún momento tendré que estar con el aire en este punto, porque ese es un punto muy fácil luego de transformarlo a este aire que está acá, donde estoy con el puntero, es decir, un aire que está sobre la curva de saturación y a valor de temperatura de rocío de aire corrector, yo sé que después con un simple calentamiento lo puedo llevar a condiciones de corrector. Entonces, mi primer paso va a ser hacer que el aire proveniente del exterior llegue a ese punto. ¿Cómo lo hago? Con un enfriamiento con deshumectación, que era una de las formas que habíamos visto de sacar la humedad al aire, con enfriamiento. Entonces, al aire 1 lo voy a enfriar por debajo de su temperatura de rocío, que es este valor. Es más, lo voy a enfriar hasta este valor de temperatura, que ya la conozco, que es la temperatura del rocío del aire corrector. Entonces, se va a producir un enfriamiento con deshumectación, y cuando el aire esté en estas condiciones, eso lo puedo lograr con el primer serpentín de la UMA, si lo representamos en el equipo, eso lo estaría logrando acá en el primer serpentín, haciendo circular un fluido, generalmente es agua o aire en las máquinas, o vapor, aire o vapor. Entonces puedo hacer que por acá circule por los serpentines agua, por ejemplo, a temperatura del rocío del aire corrector. Entonces el aire natural, al encontrarse con este serpentín, lo que va a hacer es bajar su temperatura y deshumectarse. Luego, dentro de la máquina, dentro del equipo, acciono el segundo serpentín colocando agua o vapor a temperatura de aire corrector. Entonces el aire natural 1 pasó por el primer serpentín, llegó a este punto, ahora va a pasar por el segundo serpentín y lo que va a suceder es que se va a producir un calentamiento a contenido de humedad constante, que era una de las formas básicas que hemos visto de operar con las propiedades físicas. Y así habré obtenido aire en condiciones de corrector. Ya estoy acá al final del equipo, el ventilador simplemente lo impulsará y lo enviará al ambiente para sostener en el tiempo las condiciones de aire de confort dentro del ambiente.
lo que vamos a hacer es, en un primer paso, con el primer serpentín, vamos a hacer una deshumectación por enfriamiento, es decir, vamos a poner el primer serpentín a temperatura de aire corrector y el aire proveniente del ambiente se va a ir enfriando y como la temperatura de enfriamiento es inferior a la temperatura del rocío del aire 2, va a ir perdiendo humedad hasta llegar al punto de equilibrio que es la temperatura de aire corrector. El segundo paso va a ser ponerlo al segundo serpentín, del mismo modo que vimos en el ejemplo anterior, a temperatura de aire corrector, temperatura mayor, es decir, vamos a hacer un calentamiento del aire hasta conseguir condiciones de aire corrector. Veamos la situación con premezcla. Ahora queremos lograr un aire corrector, pero la materia prima va a estar compuesta de un aire proveniente del exterior y aire proveniente del ambiente. Aire 1 y aire 2. Aire 1 y aire 2. Vamos a realizar una mezcla de esos dos aires antes de ingresar al equipo. Quiere decir que entre 1 y 2 voy a realizar una mezcla, tengo que resolver la ecuación de mezcla y obtener, en función de los porcentajes de aire que vaya a usar, cuál es el valor resultante de la mezcla. Entonces el equipo tiene que tratar la mezcla, procesarla y conseguir condiciones de aire corrector. Para eso, previamente, el caudal que ingresa del aire exterior no puede ser inferior al caudal que se requiere por ventilación, porque tenemos que garantizar, sobre todo cuando hay personas, el contenido máximo de CO2. Una aclaración que había que hacer. Otra vez, entonces, ya sé que ahora tengo que convertir con el equipo una mezcla de dos aires en aire corrector. Y estamos otra vez en la situación idéntica a la anterior, que la puedo resolver con dos serpentines, haciendo un primer proceso de enfriamiento con deshumectación, o sea, bajando el contenido de humedad, poniendo el primer serpentín a trabajar a temperatura de rocío del aire corrector, que lo elegí con ese escalón térmico de no más de 8 grados. Y con el segundo serpentín lo que tengo que hacer es un calentamiento hasta temperatura de aire corrector. Quiere decir que en estos tres casos que vamos viendo, el proceso de la máquina es exactamente el mismo. Solamente cambia la materia prima, que en el primer caso en el circuito abierto era el aire exterior, en el segundo caso en el circuito cerrado la materia prima era el aire proveniente del ambiente y en este tercer caso que estamos viendo la materia prima es una mezcla entre aire exterior y aire proveniente del ambiente. Y el destino siempre es el aire corrector elegido sobre la recta de acción determinada por el coeficiente de calor sensible. Entonces siempre estoy pasando en situación de verano de un aire de mayor temperatura y humedad a un aire de menor temperatura y menor contenido de humedad. Por eso los pasos siempre son los mismos. Hacer una deshumectación por enfriamiento y con el segundo serpentín un calentamiento. En este caso, la información que tenemos es en función del peso del aire 1, el aire proveniente del exterior, en un dado volumen para un dado peso específico de ese aire húmedo. Y ese volumen lo voy a obtener a partir del caudal que quiero manejar, que por lo menos debe ser igual al caudal de ventilación. Lo vamos a ver en un ejemplo práctico posteriormente. Y la fracción de aire 2 que vamos a usar, obviamente, será en función del caudal total que se requiera, con la expresión que habíamos visto en el primer caso, y lo que vaya a aportar el aire proveniente del exterior. Por diferencia, sacaremos el caudal que hay que traer desde el ambiente para hacer la premezcla. En el caso del circuito con POM mezcla,
Básicamente es el mismo manejo de aires en la máquina, con la salvedad de que ahora el caudal que ingresa del exterior es tratado en su totalidad con el equipo. Va a generar un aire tratado que se deberá mezclar con aire proveniente del interior del ambiente y esa mezcla me tiene que dar como resultado el aire corrector. Veamos acá en el gráfico. Este sabemos que es el aire en situación de confort. Aire 3 sería en condiciones sin acondicionar. Entonces, eso lo sabemos a través de la recta de coeficiente de calor sensible. Sabemos una vez más que el aire corrector va a estar de este lado, sobre la misma recta. Sabemos que ese aire corrector tiene que tener un escalón térmico no más de 8 grados respecto a la temperatura de confort del ambiente. Quiere decir que al aire corrector las propiedades le conozco de antemano, al aire que tiene que ingresar al ambiente. Ahora, ese aire corrector acá en la máquina tiene que ser el resultado de una mezcla de dos aires. Aire proveniente del interior y un aire tratado por el equipo. Entonces, lo que debo hacer es averiguar qué condiciones tiene que tener el aire tratado por el equipo. Puesto que las condiciones del aire 2 la conozco, las condiciones de la mezcla resultante, que es el aire corrector, la conozco. Ahora la incógnita es uno de los componentes de la mezcla, que acá le llamamos 1', porque como era el aire 1 tratado, le llamamos 1'. Quiere decir, lo que voy a hacer es resolver esta mezcla que está acá. Entre las dos componentes van a ser el aire proveniente del interior, el aire tratado por la máquina, que no lo conozco, y el aire corrector, que sí conozco. O sea, conozco el resultado de la mezcla, conozco uno de los componentes, puedo calcular las condiciones de este otro aire que le llamo aire tratado. Entonces ahora la incógnita en realidad es 1'. Resuelvo las ecuaciones de mezcla, encuentro cuál es la temperatura correspondiente a ese aire 1', sé que va a seguir estando sobre la misma recta de acción determinada por el coeficiente de calor sensible. Entonces ya sé ahora que el equipo tiene que hacer un trabajo tomando aire del exterior, 1, y transformándolo en aire 1'. Tiene que tomar aire 1 y transformarlo en 1'. Estoy en idéntica situación a la operación de la máquina que hemos visto en los casos anteriores. Tengo que generar un aire de menor temperatura y menor contenido de humedad. Entonces el proceso es exactamente el mismo. Uso el primer serpentín para deshumectar por enfriamiento el aire proveniente del exterior, poniendo el primer serpentín a una temperatura igual a la temperatura del rocío del aire 1'. O sea, desde este aire, cuando ya resolví la mezcla, me voy hacia la izquierda, donde intercepto la curva de saturación, bajo y leo la temperatura del rocío del aire 1'. El primer serpentín tiene que estar a temperatura rocío 1'. Y eso va a hacer que el aire que ingresa del exterior vaya descendiendo su temperatura, primero a contenido de humedad constante. Cuando llegue a la temperatura de rocío del aire 1, va a desplazarse sobre la curva de saturación, perdiendo contenido de humedad, bajando el valor de X, digámoslo así, hasta llegar a la temperatura de equilibrio del serpentín. A partir de ahí, el aire va a pasar por el segundo serpentín, que va a estar seteado a temperatura T1', de manera tal que se va a hacer un calentamiento a contenido de humedad constante, y así voy a obtener este aire tratado 1', que en la cámara de postmezcla se va a mezclar con el aire 2 proveniente del ambiente y me va a dar como resultado el aire corrector. Y ese aire corrector es el que va a ir al ambiente a sostener las condiciones de confort. Este es el esquema del manejo para circuitos abiertos en situación de invierno. Ahora la materia prima, el aire natural, va a estar, este es el aire de confort 2, a menos temperatura y probablemente a humedad más alta, porque ya vamos a hablar de las humedades relativas de confort. Vamos a ver que en general, por
menos para nuestros aires de las regiones nuestras, en invierno son de menor temperatura y de más alta humedad que las de confort. Nuevamente, en situación de aire ambiente sin sistema de acondicionamiento, tenderá a enfriarse, bajar temperatura, y a aumentar el contenido de humedad X por la presencia de las personas. Quiere decir que esta es la dirección que va a tener la recta del coeficiente de calor sensible. Yo sé que el aire corrector tiene que estar del otro lado para poder hacer la compensación y sostener siempre las condiciones de aire de confort. Una vez más, sobre esta misma recta ya determinada en función de la pérdida, que ahora en situación de invierno tenemos pérdidas de calor, es decir, las condiciones de entalpía del aire 2 serían estas, y la pérdida me llevaría a tener un aire en estas condiciones si no realizo el proceso de acondicionamiento. Esta es la pérdida de calor que he determinado con el balance térmico. Lo que vamos a hacer entonces ahora es introducir un aire corrector que sea de mayor temperatura, de menor contenido de humedad. Cuando hablo de contenido de humedad, hablo de la letra X, de la variable X, con la misma premisa de que el escalón térmico ese no supere los 8 grados respecto de confort, para que no le provoque molestias a las personas que estén cerca de las bocas de salida de aire acondicionado. Fíjense que hablamos de aire acondicionado en verano e invierno. Sabemos que este es aire más caliente el que ingresa, el otro era más frío el que ingresaba, pero para nosotros en general es aire acondicionado. No hablamos de calentamiento ni de refrigeración, sino que hablamos de acondicionamiento. Bien, conocida esta recta, conocidas las situaciones de confort, que las elegimos en función del destino de los ambientes y en función de la situación de verano o invierno, vamos a sumarle un escalón térmico a elección, no más de 8 grados, y vamos a interceptar con esa recta y determinaremos las condiciones del aire de confort. Quiere decir que la máquina tiene que tomar aire natural y transformarlo en aire corrector. Ahora, el aire exterior está acá, a la izquierda y abajo en el diagrama. Es un aire natural de menor temperatura, aire frío, y normalmente de mayor humedad relativa. Menor contenido de humedad, pero mayor humedad relativa. Tengo que pasar desde este punto 1 a este punto C, que es el aire corrector. Puedo hacerlo con los procesos que ya hemos visto con los dos serpentinos. Entonces, lo primero que debo hacer, ya conocido las propiedades del aire corrector, seleccionado el punto, digamos, en la gráfica, voy a determinar la temperatura de rocío del aire corrector. ¿Sí? Trazo una línea horizontal hacia atrás, donde intercepto la curva de saturación, esa es la temperatura de rocío del aire corrector. Quiere decir que yo voy al primer serpentín de la máquina, de la UMA, lo voy a setear a temperatura de rocío del aire corrector. Entonces, el aire exterior, al pasar por ese serpentín, lo que va a hacer es calentamiento con humectación. Después pueden revisar el proceso de calentamiento por humectación, que ya lo hemos visto en el video anterior, y van a ver que describía una curva agregándose el contenido de humedad equivalente para llegar a la saturación. Entonces, con el primer serpentín, sin necesidad de hacer otra acción, lo vamos a poner en estas condiciones. Y a partir de ahí, con el segundo serpentín, ya lo podemos calentar. En el caso del circuito cerrado, ahora el aire que tiene que tratar el equipo es el proveniente del ambiente, el aire que llamamos 2, y transformarlo en aire corrector. Nuevamente, el aire del ambiente está acá y lo tengo que transformar en aire corrector habiendo seleccionado un escalón térmico. En este proceso, determino nuevamente la temperatura de rocío del aire corrector, de manera tal que en un primer paso realizo la acción que habíamos realizado para la situación de verano, de hacer una deshumectación por enfriamiento hasta la temperatura del rocío del aire corrector. Quiere decir que el primer serpentín
tiene que tener en su interior un fluido, agua o vapor, a temperatura de rocío del aire corrector. Entonces el aire 2, al pasar por ese serpentín, va a hacer este cambio de propiedad. Y luego con el segundo serpentín lo vamos a calentar hasta temperatura de aire corrector. Ahí estoy usando los dos serpentines del mismo modo que había usado en los primeros pasos para situación de verano. En el caso del circuito con premezcla, nuevamente el equipo tiene que tratar una mezcla entre aire proveniente del exterior y una fracción de aire proveniente del interior. A esa mezcla, la unidad manejadora de aire la va a tratar y la va a transformar en aire corrector. Veamos en el gráfico. La mezcla a tratar es entre aire 1 proveniente del exterior y aire 2 proveniente del ambiente. El aire 1 nuevamente está acá, un aire frío. El aire 2 es el que está acá. Voy a hacer una composición de mezcla de ambos y voy a resolver esa mezcla y voy a saber que la mezcla a tratar está en este punto. Cuando digo en este punto, digo con estas propiedades físicas. Ahora tengo que transformar esta mezcla, que era la que se daba al ingreso de la máquina, en aire corrector. Tengo que transformar esta mezcla en este aire corrector, habiendo por supuesto seleccionado también ese escalón térmico que ya lo tenemos asumido. Otra vez, al igual que el primer caso que habíamos visto para la situación de invierno, voy a realizar una humectación del aire por calentamiento hasta el punto de rocío del aire corrector, y en el segundo serpentín haré solamente un calentamiento a contenido de humedad constante. Y para el caso del circuito con postmezcla en situación de invierno, ahora el equipo nuevamente tiene que tratar aire proveniente del exterior, generar un aire tratado, tal que mezclado con el aire proveniente del ambiente, con ese aire 2, me genere aire corrector. Vamos al gráfico. Este es el aire de situación de confort. Yo sé que voy a hacer una mezcla entre aire 2 y un aire 1', que no sé dónde está, de manera tal que la resultante sea un aire corrector. Al aire corrector sí lo conozco porque también he adoptado un escalón térmico respecto de la temperatura de confort. O sea, tengo como información el resultado de la mezcla, que es el aire C, aire corrector, y uno de los componentes de la mezcla, que es el aire interior. Resuelvo la ecuación de mezcla, obviamente la otra fracción me dará por acá, que es el aire tratado, también sobre la misma recta, y así voy a conocer las propiedades físicas que va a tener el aire que va a tratar la máquina. Entonces la máquina ahora tiene que transformar el aire 1 proveniente del exterior en un aire 1'. Lo acabamos de ver, lo hacemos en dos pasos. Primero, determino para 1' su temperatura de rocío de 1'. Acá tiene que decir temperatura de rocío 1'. Con un primer serpentín voy a hacer un calentamiento hasta la saturación para temperatura de rocío 1', y en un segundo serpentín haré un calentamiento a contenido de humedad constante, X. Esto es una imagen de una unidad manejadora de aire, lo que acabamos de ver tan simplificadamente ahí. Sugiero que vean en la web este video donde está explicado la operación de una unidad manejadora de aire, de una UMA, que es muy instructivo. En general, el corte de una máquina, esta sería una imagen, también es un dibujo esto, pero más parecido a lo que es la máquina. Acá está la entrada de aire, ustedes en el video van a ver las tuberías que provienen del ambiente, muy similar al esquema que hicimos ahí, van a ver las cámaras de postmezcla, van a ver los filtros, van a ver los dampers para manejar las persianas, este es el impulsor, acá está esquemático, estamos solamente viendo la posibilidad de entrada de aire del exterior, un sistema de filtrado, y acá está el sistema de calentamiento o enfriamiento representado en una unidad. En realidad son dos,
y hasta 3 en el caso de los pulverizadores. Les falta, por supuesto, acá en este esquema la entrada de aire proveniente del exterior, que sí lo van a ver claro en este video. No pueden dejar de ver ese video o cualquier otro instructivo que encuentren en la web. El aire que ingresa pasa por los filtros, en este caso, en este esquema. Acá se le cambian las condiciones, haciendo circular por este serpentín, agua caliente o fría, según corresponda, y luego con un impulsor o un ventilador o turbina, también se le llama así, irá en salida ya del aire tratado para dirigirse por conductos como aire corrector hacia el ambiente. Este es un tablero de control, por ejemplo, de una máquina de aire acondicionado, particularmente este es el del Teatro Alberdi, que pertenece a la universidad. Observen lo complejo que son los sistemas. Esta es la caldera, una de las calderas que maneja calentando, perdón, agua para uno de los serpentines. Acá están las tuberías colectoras de agua fría y de retorno, muy similar a los sistemas que vimos para calefacción. Se manejan, observen el tamaño de las válvulas, son equipos grandes en este caso. Este es el damper para donde están los motores para operación de compuertas, que son esas rejillas o ventanas que dejan pasar la totalidad del aire, pueden cerrarse completamente y no dejan pasar nada de aire, o abrirse parcialmente para dejar pasar una determinada cantidad de aire o volumen de aire. Eso es el manejo que se hace para generar los diferentes circuitos, cerrados, abiertos, premezcla o postmezcla. El tema de los circuitos cerrados, en general para ambientes habitables, no suele ser recomendable. Si los abiertos, si lo de premezcla, eventualmente, si las calidades del aire es buena, el de postmezcla. Los más usados son el abierto y el de premezcla. El del abierto se utiliza mucho en los ambientes donde el aire viciado tiene muy mala calidad, como por ejemplo los ambientes sanitarios, un hospital, un quirófano. Imagínense que el aire viciado está cargado de virus y bacterias que no pueden garantizar los filtros comunes la eliminación de las mismas. Entonces suelen usarse circuitos abiertos. El circuito con premezcla se utiliza donde no hay personas con problemas de salud, podríamos decir. Entonces, una parte del aire que tiene condiciones de confort en cuanto a temperatura y humedad se puede usar para hacer una premezcla. Los de postmezcla son riesgosos, puesto que tiene que ser de mucha calidad el aire, entonces el aire proveniente del ambiente. Entonces, los más usuales son el abierto y el de premezcla, donde el abierto es más costoso, puesto que hay que gastar más energía para generar condiciones de aire corrector, versus tomar una fracción del aire proveniente del ambiente y hacer una premezcla. Estas compuertas que manejan en la máquina la posibilidad de hacer esos circuitos son los conocidos, que son operadas de manera automática, son los conocidos. Acá vemos los conductos, diferentes conductos, conductos con aislación. Generalmente los conductos de impulsión que llevan el aire corrector son conductos aislados y los conductos de retorno, de salida de aire, son sin aislar. Este es la máquina que se conoce como chiller enfriador de agua. Este es para poder, en circuito, cuando necesitamos bajar temperatura, entonces hay que enfriar el agua y llevarla a los circuitos. Esta es una vista del interior de un chiller enfriador. Lo tienen que ubicar estos equipos. Todas estas fotografías pertenecen al sistema de aire acondicionado del teatro. En la web pueden encontrar más imágenes que le van a clarificar mucho el entendimiento del tema. No es alcance de nuestro grado, de la ingeniería civil, el manejo o la operación de las máquinas. Esto sí es parte de el conocimiento que adquiere la gente de ingeniería mecánica. Entonces nuestros colegas de ingenieros mecánicos se encargan de la máquina en sí y nosotros nos encargamos de todo el cálculo del circuito
de infusión, de conocer las variables psicométricas, pero en sí el manejo de la operación de la máquina, toda la parte mecánica, electromecánica en general, los conocen con profundidad los ingenieros mecánicos. Nosotros solamente les damos los conocimientos básicos de cuáles son los elementos intervinientes y hemos mostrado esas fotografías. Reitero, no dejen de ver el video ese que les va a orientar mucho más, por ser didáctico, de cómo funcionan las unidades manejadoras de aire. Vamos a cerrar el tema hablando un poco de algo que hemos comenzado hablando desde el inicio del tema de climatización de ambiente, que es el confort. Los valores de temperatura y humedades relativas del aire para situaciones de confort se determinan en función de unas tablas o unos ábacos. Estos ábacos se han hecho en base a experiencias, estas están hechas en universidades de Estados Unidos, donde poniendo gente en el interior de un ambiente y variándoles la temperatura y humedad relativa para diferentes tiempos, imagínense que es un proceso muy largo, y para una determinada actividad, luego de un cierto tiempo de estar a una determinada temperatura y humedad, le preguntaban cómo se sentían, si confortables o no, y con base a las respuestas obtenidas iban graficando estas curvas. Por ejemplo, esta que está acá en negrita es la curva del ábaco de confort para situación de verano. Y una idéntica, pero desplazada hacia la izquierda, es la curva para situación de invierno. Entonces lo que se hace es representar cuánto es el tanto por ciento de individuos que se sienten confortables para diferentes valores de humedad relativa y temperatura, que está representada por la temperatura del termómetro de bulbo seco y por la temperatura del termómetro de bulbo húmedo, que sabemos que la composición de ambas nos dan la humedad relativa. Entonces la idea es que a partir de estos ábacos, y están graficadas por supuesto acá, los diferentes valores de humedad relativa desde 10% hasta 100%. Esto está realizado en Estados Unidos a 40 grados de latitud y es válido para altitudes de hasta 300 metros. A partir de ahí hay que hacer correcciones a los valores para poder obtener las zonas. La zona de confort se determina en función de la temperatura que satisfaga entre un 92 a un 98% de las personas de la experiencia, o sea que se toma sobre la recta esta que tenemos el resultado de personas que dicen ser confortables, usamos 92 o 98, tiramos una perpendicular, interceptamos, por ejemplo, esta es la curva de invierno ahora, sin proyectar a izquierda, interceptando esos dos puntos, bajamos perpendicular a la recta de saturación, o paralelo al eje como quieran ustedes, y determinamos estas dos rectas, que luego las vamos pasando para diferentes humedades relativas para un mismo valor de temperatura. Entonces eso me da las temperaturas de confort en situación de invierno. Y a los efectos de seleccionar la humedad relativa, tomamos dos valores. Un mínimo de un 30%, recomendado por la medicina, valores más bajos de humedad relativa, comienza a tomar el aire humedad de las fosas nasales, de los ojos, de la boca. Entonces se crea una situación de disconfort por falta de humedad o por sequedad en la boca, sequedad en los ojos, sequedad en las fosas nasales. Y el máximo de un 60% también tomado del 60% bien digo, tomado también desde las sugerencias de la medicina, porque a humedades superiores del 60% se le hace difícil al cuerpo eliminar toxinas a través de la piel con el fenómeno de la sudoración o transpiración. Entonces, humedades superiores al 60%, los que vivimos en Tucumán lo sabemos porque tiene el aire ambiente superiores a veces humedad, dificulta la eliminación de impurezas, de toxina de parte del cuerpo. Entonces se torna
molesto o problemático para el metabolismo. Entonces, este 30 y este 60 están sacados de la medicina que nos aportó esa información para que nos sintamos confortables. Y las temperaturas, los rangos de temperatura, están sacados de las experiencias hechas con las personas. En invierno, en general, para nuestra zona, la temperatura mínimas de confort están en 18 grados más o menos y las máximas entre 20 a 21 grados. Mientras que la de verano están un poco más elevadas, entre 20 a 25 grados y siendo entre 30 y 60 las humedades relativas. Esas áreas así definidas son las que se denominan zonas de confort. Los valores usuales, entonces, en invierno entre 18 y 21, verano entre 23 y 25, pudiendo llegar a 26, de acuerdo a las actividades, humedades relativas entre 30 y un 60%. Y velocidades de manejo del aire dentro de los ambientes entre 4 a 7 metros por minuto. En general suele tomarse alrededor de 4 metros por minuto para los proyectos bien concebidos.